Viernes 17 de octubre. Hermanos, un privilegio poder saludarle y compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darle muerte los puede arrojar al lugar del castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del Evangelio de San Lucas. Ahora llegamos ya al capítulo 12, donde el texto de hoy, hermanos, es un texto que nos va a presentar el consuelo, esas palabras de consuelo que el Señor Jesús les va a dar a sus discípulos. Una voz de ánimo que era muy necesaria en aquel momento, ya que recordemos cómo en el capítulo 11, que son los textos que hemos estado leyendo estos días anteriores, hemos escuchado y hemos visto cómo se han dado diversos enfrentamientos entre Jesús, entre los escribas, entre los fariseos. Y justamente el día de ayer terminábamos cuando dice la palabra que escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con algunas de sus propias palabras. Así termina el capítulo 11. Entonces vemos que cada vez el acoso, la persecución, obviamente iba aumentando. Para los discípulos pues también era incómodo, ¿verdad? Era difícil aquella situación. Hoy entonces el Señor Jesús va a animarles. Ahora, notemos cómo el texto nos comienza diciendo que una multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que incluso entre ellos mismos se atropellaban. Pero a pesar de que aquella multitud era grande y que estaban pues cerca del Señor, Jesús sin embargo se va a dirigir a sus discípulos y es a ellos que les va a dar la enseñanza que ya hemos leído. Ahora, ¿por qué razón se da que Jesús va a ignorar este grupo de personas y va a preferir enseñarle a los suyos? Y es por el contexto que se está dando. Recordemos que Jesús va para Jerusalén. Él va de camino a Jerusalén. Y en ese camino, el Señor va aprovechando cualquier momento, cualquier espacio, para poder enseñarles a los suyos, para poder hablarles del reino, para instruirles, para hacerles ver de que obviamente
Era necesario que ellos estuvieran preparados. El Señor sabe que su tiempo ya se le va a terminar, ya le queda poco tiempo con ellos. Y por eso es que el Señor obviamente va a aprovechar este tiempo para enseñarles a sus discípulos. Y por eso notemos que hoy les va a decir: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Siempre que en la palabra de Dios aparece la palabra levadura, este texto, hermanos, o esta palabra, siempre será sinónimo de pecado. Solo hay una excepción, ¿verdad?, en el Evangelio, donde se nos presenta la parábola de las 3 medidas de harina, donde se nos dice que, es la única vez que se nos presenta la levadura como algo positivo. Pero de ahí, insisto, siempre que la palabra levadura aparece en la Biblia, siempre será sinónimo de pecado. Lo interesante ahora es que el evangelista San Lucas nos aclara a qué se refiere hoy cuando el Señor les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos. Y exactamente nos dice, es decir, dice el texto, de la hipocresía. Ahora, ¿qué es, hermanos, la hipocresía? La hipocresía es cuando una persona finge sentimientos o cualidades que en realidad no siente o no piensa. Los griegos lo usaban para referirse a los actores de teatro, ¿verdad? Porque ellos pues fingían en la actuación, fingían algo que no sentían. Entonces a los actores es que les llamaban hipócritas, porque obviamente estaban fingiendo algo que no sentían. ¿Pero por qué? Porque lo hacían, porque esa era su labor, ¿verdad?, de actuación. Hoy el Señor les dice: cuídense de la hipocresía de los fariseos. Pero ¿en qué consistía, hermanos, la hipocresía de los fariseos? Y es que el mismo Evangelio nos va a hablar, porque ya hemos escuchado, ¿verdad?, estos días anteriores, cuando en el capítulo 11 hemos leído cómo el Señor va a criticar a escribas y fariseos, porque ellos decían una cosa, pero hacían otra, porque a ellos les gustaba aparentar, les gustaba que la gente los tuviera por dignos, a ellos les gustaba hacer todo para que la gente los viera, pero eso implicaba que ellos cayeran en la doble vida y por supuesto en la hipocresía. Y querido hermano, si algo Dios lo pide en su palabra, es verdaderamente la honestidad, es la sinceridad, es el que nosotros seamos honestos y sinceros con nosotros mismos y con Dios. Porque muchas personas, mire, fingen ser alguien que no son, fíjese. Y qué duro, ¿verdad?, cuando de repente nos enteramos que un hermano, una hermana que nosotros considerábamos pues una persona digna de imitar, un hombre santo, una mujer santa, ¿verdad?, un hombre, tal vez un hermano, que lo veíamos pues que muy entregado en la obra, muy comprometido, tal vez una mujer, una hermana, de repente pues de esas hermanas que siempre las vamos a ver en acción, ¿verdad?, trabajando por la obra de Dios, comprometidas, ayudando en lo uno, en lo otro.
Pero de repente nos damos cuenta que caen. De repente nos damos cuenta que obviamente tenían secretos escondidos. Y ahí es donde yo siempre digo, mire, usted puede engañar a las demás personas, pero no podemos engañar a Dios. Y por eso es que la hipocresía, hermanos, es algo que tristemente se da, pero que no debería de darse entre el pueblo de Dios. El hipócrita es aquel que oculta sus verdaderos sentimientos. Pero hoy viene el Señor y vea que va a decir, cuídense, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Si dijimos, si el hipócrita es alguien que oculta sus verdaderos sentimientos, pero por ser ocultos, un día se revelarán. Y esa verdad, esa realidad será difícil, fíjese. Porque cuando el hipócrita es descubierto, hombre, ahí esa persona se le cae todo su palacio que se había construido, ¿verdad? Todo su reino se cae. Por eso es que nosotros debemos de ser verdaderamente honestos, sinceros, transparentes con nosotros mismos, con los hermanos y con Dios. Hermanos, a Dios no lo vamos a engañar. Podemos engañarnos nosotros, podemos engañar al hermano, pero no vamos a engañar a Dios. Por esa razón es que también el Señor les va a decir, mire, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz. Y todo lo que hayamos hecho en la oscuridad va a salir a la luz, hombre. Va a salir a la luz. Eso es claro. No hay pecado perfecto, hermano. Siempre el pecado va a traer consecuencias. El Señor dijo, lo que hayan dicho en voz baja y en privado, se va a tener que decir en las azoteas. Siempre va a haber alguien que va a decir, yo lo vi. Siempre hay alguien que va a decir, yo lo vi en tal parte. Yo pude estar presente. Ahora, con estas palabras el Señor Jesús está diciendo verdaderamente cosas importantes, ¿verdad? Porque está diciendo que todo lo que está oculto se va a descubrir. Porque, hermanos, para Dios no hay nada oculto. Si hay algo oculto, pues claramente el Señor lo va a descubrir, ¿verdad? Ahora, esto fíjese que lo podemos ver desde el punto de vista negativo, pero también lo podemos ver desde el punto de vista positivo. Porque eso implica que si usted anda caminando derecho ante los ojos de Dios, aunque nadie le esté diciendo, gracias, mire qué bonito lo que usted hace, aunque nadie le reconozca, Dios lo va a hacer. Sí, porque recordemos, el Señor dijo, tu Padre que ve y oye en lo secreto, te va a recompensar en público. Y eso es algo que debemos nosotros de tener siempre presentes. Así como va a llegar la consecuencia del pecado, también va a llegar la bendición. Por eso Jesús dijo, todo lo que se haya dicho en voz baja o en oscuridad, saldrá a la luz, ¿verdad? Entonces, ahora veamos cómo el Señor entonces les está enseñando a sus discípulos. Y vea que les dice que no tengan miedo. Les dice, no teman a aquellos que matan el cuerpo. Ahora, aquí quiero recordarle que la palabra temor, hermanos, la palabra temor en la Biblia no es miedo. La palabra temor en la Biblia es respeto.
Digo esto porque hay personas que piensan que la palabra temor significa miedo. Pero, insisto, en la Biblia, la palabra temor, por ejemplo, temor a Dios, ¿verdad? Dios no busca que usted le tenga miedo. Dios lo que quiere es que usted le tenga respeto. Quizás si le pongo un ejemplo, puedo tal vez darme a entender mejor. Imagínese una mujer casada, que esta persona tenga que tomar una decisión importante para su familia. Esta mujer podrá decir, bueno, yo debo de consultar a mi esposo, porque me interesa que mi esposo sepa la decisión que yo voy a tomar. Y alguien puede decirle, o sea que le tenés miedo a tu esposo. No, no es miedo, es respeto. Es respeto. Lo mismo sucede con Dios. Hermanos, nosotros debemos de respetar tanto a Dios que debemos de cuidar a no dañarle, a no faltarle a Dios. Por eso es que ahora podemos entender este versículo. Cuando dijo el Señor, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir, dijo, a quién han de temer. Oiga, dijo, teman a aquel que después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. Pero yo le pregunto a usted, hermano, ¿quién es aquella persona o quién es el que puede enviar el alma al infierno? Usted me podrá decir, el diablo. No, fíjese, el diablo no, porque al final no es el diablo el que condena a la persona. El diablo incita al pecado. O sea, el diablo viene y hace que la persona pueda caer en pecado. Pero el diablo al final no es el que condena, ni es el que salva. ¿Quién entonces es el único que, como dice acá, puede enviar el alma? Dice, lo puede arrojar al lugar de castigo. Es Dios, hermanos. Es el Padre. Porque el Padre es el único que tiene la decisión, obviamente, con el ser humano. Y por esa razón es que dijo el Señor, a Él sí témanlo. Pero cuando dice témanlo, no es miedo, insisto, es respeto. Entonces nosotros, en conclusión, debemos de cuidarnos. Yo siempre les digo a los hermanos que están trabajando cerca de mí, cuide su servicio, cuídelo. ¿Y cómo va a cuidar usted su servicio? Mire, cuidando su comunión con Dios. Porque yo no le voy a sacar, yo les digo, yo no lo voy a sacar usted solito. ¿Por qué? Porque es el pecado el que nos va a estorbar. Es el pecado. Por eso tenemos nosotros que ser muy honestos, no caer en la hipocresía, obviamente pues por el amor y respeto a Dios. Y es a Él que debemos de respetar para que nuestra alma no sea enviada al lugar del castigo, ¿verdad? Y termina el texto con un versículo muy bonito, cuando Jesús dijo, no se venden 5 pajarillos por 2 monedas. Sin embargo, ni uno de ellos, Dios se olvida de ellos. Y efectivamente, hermano, los pájaros en el mercado, eso era su valor. Pero dijo el Señor, si los pájaros no se mueren de hambre porque Dios siempre está dispuesto a proveerles el alimento, ¿cuánto más nosotros? Claro, no somos pájaros. Dijo, cuanto más ustedes
Dios los bendecirá. Entonces, hermanos, creo que este texto de hoy nos desafía, ¿verdad?, a no caer en la hipocresía, pero también nos anima a confiar y a creer en Dios. Porque sabemos que si el Señor tiene cuidado hasta de los pajaritos más pequeñitos, de proveer el alimento, cuánto más lo hará con nosotros, que valemos la sangre del Cordero derramada en la cruz. Por eso, ánimo, Dios es fiel y hará grandes obras con nosotros. Que en este hermoso día el Señor haga la obra y pueda bendecir nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.